La parte de remuneración del periodismo, ¿no? Al surgir otra alternativa, antes era absolutamente necesario un periodista, un reportero gráfico. Sí, sí. Ahora con un celular te dice, mirá, hace 30 segundos te chocaron acá. Mira, yo me acuerdo una anécdota que decía... La multitarea, perdón, Pablo, que sale un periodista, filma, hace la nota, saca foto, edita, produce y publica. No, que me acuerdo una anécdota que había mucho en el diario que decía... Si vos te moriste y no saliste en los fúnebres del litoral, no te moriste. No te has muerto. Julio González lo dijo. En ese momento. En Cartas del Diablo. Era así. Hoy eso ha perdido vigencia. Redes, no nosotros trabajamos la parte de clasificados, corrigiendo clasificados en una época hace ya más de 30 años, y salían era un diario más los clasificados. Claro. Tenía 20 páginas el diario, 20 páginas clasificados. Y eso no está más. Y en su momento hubo publicaciones solamente de clasificados. No, Clarín se hizo famoso a partir de los clasificados y se editaba en Buenos Aires una revista segunda mano que era básicamente de clasificados y de venta de cosas de segunda mano. Que era un diario así. Tal cual. Bueno, todo eso lo perdió en esta venida de las nuevas tecnologías, donde la gente se puede publicar digitalmente y puede exhibirse en otras plataformas que hoy vemos que son plataformas de venta y de comercio, pero que no son los diarios. Entonces, ¿qué sería? La que antes tenía el telar, digamos, ya quedó obsoleto esa práctica, como nosotros entendíamos que se necesitaba la empresa periodística, prensa, al periodista. Papel prensa. No, digo en general, si estamos diciendo de que hay otras alternativas, otros que ejercen una función que antes era exclusiva de un periodista, ¿qué quiere decir? ¿Quedó obsoleta la actividad del periodista? Yo creo que, como decía hoy Mariana, la nuestra es un oficio-profesión. Y creo que ese oficio lo podés hoy hacer en distintas plataformas. Digamos, nunca fue el tema el soporte. Siempre fue el oficio, es la generación de contenido periodístico. Así lo haga en el papel, en un digital, en un medio digital, en una red social. Digamos, cambian las condiciones, obviamente. O con un megáfono. Cambian las condiciones y cambian los soportes. Y eso tiene también ciertos condicionamientos, ciertas ventajas. Hoy los periodistas pueden tener Twitter propio y llegar mucho más a sectores que antes no llegaban, pero eso también no te asegura que ese periodista pueda tener ingresos por eso. Pero eso es justamente lo que me habilita a decir a mí. Yo tengo una radio, una FM en tal lugar, y te digo, mira, esto lo hago yo y lo hago con la gente de afuera. Agradecer que te estoy pagando. Claro, sí. Eso pasa. Eso me refiero, en esa degradación que sufrió obviamente se replica en el ingreso, ¿no? En el sueldo. Sí. Yo creo que no es inocente tampoco, ni la empresa periodística, que lamentablemente no hemos conseguido que no sea monopólica en lo privado, y en los medios públicos también creo que no es inocente el hecho de aplastar los salarios, porque eso también te vuelve más vulnerable, vuelve al trabajador, a la trabajadora mucho más vulnerable, más temerosa, más cuidadosa, y te va alejando del periodismo, te va alejando de interior. Sí, claro. Sí, aparte no tenés momentos de capacitación ni nada, porque tenés que vivir dos o tres trabajos, para poder llegar, tener un ingreso más o menos, tenés que tener 2 o 3 trabajos, y así todo no llega a fin de mes, y por eso no podés estar ni siquiera una hora leyendo en tu casa algo, porque tenés que ir de un lado al otro, o tenés que estar haciendo una cosa y la otra. Ir a jugar al fútbol 5 con los vagos, olvidate. La enorme mayoría de los periodistas tienen más de un trabajo, y muchísimos tienen otras actividades que no tienen que ver con el periodismo. Basta con mirar los estados de colegas, de compañeros de trabajo, que hacemos otras cosas, vendemos otros productos. Y eso se nota, y se nota también en la calidad del trabajo periodístico. En eso hay que decirlo, hay que admitirlo. El trabajo periodístico es peor que el que era. Yo creo que hasta inclusive por una cuestión de costos se han suprimido ciertos controles de calidad y ciertos controles de redacción. De estilo, se nota tremendamente. Creo que en toda la ortografía que no tanto por eso del corrector ya no tanto por eso, Raúl, sino porque salen como lavadas las noticias sin adjetivos, donde tienen que ir los adjetivos y trabajadas. Demasiada inteligencia artificial. Bueno, también, en la justicia también. En la justicia también.
Sí, en general todo en todos lados, te digo, el otro día estuvo Jorge Collin de Lina, que es docente en la Facultad de Ingeniería, y dice que casi todos los trabajos, ¿viste?, que tienen que presentar los alumnos vienen todo por inteligencia artificial. Claro. Es una locura, ¿viste? Todo lo que es generación de contenido de ese tipo, y bueno, hay una tendencia a suplantarlo por la inteligencia artificial. La verdad que es un problema, ¿no? Porque es una tecnología que debería venir a complementar, no a suplantar, y de alguna manera eso es lo que está pasando. Yo de todas maneras en eso tengo, tanto desde la abogacía como desde el periodismo, una visión distinta, porque el periodista es que le agrega valor agregado a la inteligencia artificial, y que inclusive esa columna de opinión o esa columna de datos, vamos a suponer en PACNI, puede ser tomada por la inteligencia artificial. Y el abogado también. Pues si vos tenés vamos a un ejemplo clásico del abogado. Una familia clase media, después de muchos años casados, suponete, tiene 2 casas. Dicen que vos estás al horno porque sos abogado y periodista y licenciado en comunicación, y las dos actividades que estarían por desaparecer. Bueno, pero mirá, te digo, ninguna de las dos va a desaparecer, desde mi punto de vista. Yo cuando me interrumpiste como buen tatengue, yo estaba poniendo el ejemplo de una típica familia santafesina, vamos a poner, que tiene el departamento del centro, la quinta en Rincón y 2 coches. Y entonces, en un offside, suponete, la agarra la mujer del marido, o el marido de la mujer, porque no el marido de la mujer, y dice, quiero el divorcio. Si vos ves al abogado, ¿qué te diría la inteligencia artificial cuando vos tirás ese tema de la inteligencia artificial? Bueno, una casa y un auto para cada uno. No, hay un montón de cuestiones subjetivas, personales, de secreto profesional, que las puede manejar solamente el abogado, y que puede arreglar de una manera totalmente distinta a la que una pudiera arreglar. Inclusive diciendo, quédate con las 2 casas, los 2 autos y tomá guita encima. ¿Querés que pongamos que sé con este teléfono? Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? ¿Qué es lo que quiero decir? La inteligencia artificial es un sistema binario, cuasi matemático, que te va a resolver por la matemática, no por cuestiones subjetivas que nos hacen a los seres humanos. Esa es la diferencia, y lo mismo con el periodismo, porque vos podés valorar si se nombra un subsecretario de determinadas características, que un subsecretario esté en los hechos por arriba del ministro, que eso la inteligencia artificial te va a decir, está primero el presidente, después el vicepresidente, después el jefe de gabinete, el ministro y el subsecretario, y capaz que toma el café con el presidente, que lo que importa es el subsecretario. Claro. Eso no está valorado, eso no está cuantificado ni algoritmatizado. Pero si yo como consumidor de la noticia lo que necesito es un copete de 4 líneas así para saber eso. Un título que pegue, una bajadita, 2 palabritas más, y a lo mejor en el medio o al final estaba realmente la noticia. Claro. Y a veces hasta son contrapuestas, ¿no? Se contradice el cuerpo de la noticia con lo que dice el título. Pero sigo preguntando, ¿y entonces? Entonces me parece que el gran desafío, por eso se lo estoy preguntando a ustedes, porque me parece que tienen la autoridad acá suficiente básicamente por vocación. Eso es algo que hay que entender. No está mal la palabra militancia. Ya no está mal la vocación. No sé la militancia en el periodismo, eso sería para debatir. Pero sí te digo una cosa, la vocación, por ejemplo, en el maestro que era maestro por vocación, o la maestra que era, o el policía que era policía por vocación, eso se ha perdido mucho en el deterioro, desde mi punto de vista, en el deterioro social, y si vos sos maestro en la provincia, digo mi experiencia, en la provincia, por un sueldo, no por vocación, y eso es una diferencia tremenda. Mira, les cuento una anécdota que todos lo conocen seguramente. El otro día escuchaba a Jorge Fernández, que fue profesor mío de historia en la facultad, y lo aprecio personalmente. Entonces Jorge me decía, le hacían una nota y decía, usted que fue interventor de Rafaela, ministro de Educación de la provincia, jefe de asesores del bloque, rector de la Universidad de la Defensa, rector de la Universidad de la Defensa, todo, bla, 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 profesor de historia. Sí, sí. Entonces, todos esos logros, sí. Entonces, Jorge, como no puede ser de otra manera, dice, miren, yo todo eso puede tener algún valor, no sé, en fin, bueno, son cuestiones de la política, pero yo, ¿sabe a quién le estoy agradecido? Decía Jorge. A mi maestra Rosita, que fue mi maestra de primero a sexto grado en la escuela Paso. Ella me enseñó a sumar, a restar, a escribir, educación, modales, respeto y justicia. Y yo por eso soy abogado. Entonces, las Rositas esas, como la de Jorge Fernández, no sé si es Rosita, no me acuerdo, la maestra esa que nombró, no vienen más por vocación. Eso es lo que quiero marcar de alguna manera. Que el periodismo me parece que sigue teniendo a veces que hay realidades diversas y creo que sí, que todavía existe la vocación. Sí, de hecho, entre los sobrevivientes del periodismo, me
gustaría usar esa palabra, porque tenemos muchísimos compañeros de trabajo que dejaron la actividad. Dejaron enorme cantidad de personas la actividad y se convirtieron o en encargados de prensa, de oficina, o se encargaron de comenzar con otras actividades comerciales. Se metieron en la política. Se metieron en la política un montón. Y también, como es lógico, algunos tomaron otros rumbos porque la cuestión salarial es nuclear en todo esto. Totalmente. Y yo creo que hemos llegado hasta acá por vocación, básicamente por eso. Algunos porque no sabemos hacer otras cosas. Yo retomo una idea que vos tenés, que yo digo esto, tanto hay algo común entre los abogados y los periodistas, tanto algo común como es pensar en un trabajo intelectual. Y vos para pensar, sea como abogado, sea como periodista, necesitas dos cosas primero. Estudiar, y para estudiar y después para proponer, necesitas cierta estabilidad emocional y cierta tranquilidad espiritual. Y tiempo. Y cierta tranquilidad espiritual. Pero la tranquilidad espiritual, desde mi punto de vista, Raúl, nunca la vas a tener si sabes que mañana se te vence la luz, a lo mejor, y no tenés para pagarla, o, más grave todavía, porque la EPE te puede aguantar, y si sos periodista a lo mejor podés negociar un mes más, pero se te vence el colegio del nene, que no te va a aguantar, y te va a decir, bueno, es el segundo mes que está atrasado, si no te... La salud, hoy, la salud. Y ni hablar de la obra social. La salud, y ni hablar de la obra social. Entonces, con esas intranquilidades espirituales, ¿cómo hacer para pensar, o para estar tranquilo, o para poder... Otra noche de peña, muchachos, nos convoca y propone amistad, matizando con vino y picada las noticias que vienen y van. Otra noche de peña, muchachos.